Ara mateix, la sessió que comença ara, és l'última sessió que hi ha abans de la pausa de dinar, es diu Hubs Intermodals, reptes i oportunitats. Està organitzada pel RAC Mobility Institute i, com dèiem, és sobre intermodalitat, sobre modalitat amb diferents mitjans de transport. Quan vulgueu podeu començar-la. Serà qui presenti aquesta sessió l'Alba Rei, que ella és la cap d'estudis del RAC. Així que quan vulguis, Alba, tot teu. Sí. Ahora escolta. Bueno, buenos días a todos. Gracias por este espacio. Yo vengo a presentar un estudio que está realizado desde el Mobility Institute. Para los que no lo conozcáis, el Mobility Institute es una iniciativa del RAC donde nos acompaña Deloitte, que pretende ser y es una plataforma donde nuestros miembros asociados tienen un ecosistema, se genera una atmósfera de compartir conocimiento y de generar pues una relación que pueda ser provechosa para todos y ser, ¿no?, como un motor de posibilidades para todas las entidades y actores que se están en el mundo del transporte y de la movilidad. En este sentido, hoy hemos elegido un tema que creemos que es fundamental para la ayuda del transporte y la movilidad de las personas. Son los hubs intermodales. Yo haré una breve presentación y después pasaremos a una mesa redonda de, bueno, un pequeño debate, ¿no? Estoy dándole… perdón, tengo que volver atrás. Bueno, para empezar un poco de contexto, ¿no? Las redes de transporte en general de manera privada, podríamos hablar de ineficiencia, ¿no? El transporte por carretera. Tenemos un coste estimado, estamos hablando de la traducción del tiempo perdido, de las horas perdidas, de 270 millones de euros anuales en un ámbito de la Unión Europea. Por tanto, aquí el que tiene gran peso es el transporte de pasajeros y sobre todo el transporte privado de pasajeros, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer una reconversión, sobre todo en el momento que nos encontramos, donde las externalidades del transporte privado, de cuando, pues lo que comentaban en la sesión previa, de cuando por iniciativa ya la primera respuesta a resolver nuestras necesidades de movilidad es, pues cojo el coche y voy. En este sentido, estas externalidades requieren que hagamos un cambio de rutinas, de dinámicas y hagamos una transición hacia un modelo donde la movilidad sea mucho más sostenible y sea intermodal. Tenemos los datos, ¿no?, que nos avalan en el sistema de transporte aquí de Cataluña, el sistema tarifario integrado, todo este territorio, la gran mayoría de personas se mueven a pie, de prácticamente un 50%, pero tenemos que en relación el peso de la gente que se mueve en vehículo privado o en transporte público es mucho mayor, ¿no? Es un ámbito que no es tan urbano. Es un ámbito mucho más regional, ¿no? Llegamos a comarcas como al Valles, entonces la disponibilidad de transporte público no es tanta y tenemos un 35% de personas que se mueven en vehículo privado frente a un 15% que lo hacen en transporte público. ¿Cuál es la cuestión? Pues de estos 16 millones aproximados que se generan en todo este área, en todo este territorio, solo el 5% son desplazamientos intermodales. ¿Por qué? Porque generalmente el vehículo privado fomenta que es un desplazamiento de una única etapa. Estamos hablando de yo salgo de mi casa con mi coche y llego a mi espacio de trabajo, a mi lugar de trabajo o de estudios y tengo la facilidad seguramente de aparcarlo. Sin embargo, el transporte público muchas veces no tenemos, ¿no? La respuesta es, ¿puedo subir mi bicicleta al transporte público? ¿Podré aparcar en una estación para poder coger un tren? ¿O cuánto de cerca tengo una parada de autobús de mi casa? La accesibilidad que nosotros ofrezcamos como entidades, como empresas, como la Administración, a la red de transporte público, a los usuarios, será la que marque y la que defina ese cambio modal desde el coche al sistema troncal de transporte, ¿no? Y aquí
es necesario poner todos los esfuerzos en facilitar y fomentar esa intermodalidad, donde los sistemas de micromovilidad, ¿no? Que podamos llegar con nuestros patinetes o con nuestras bicicletas o con sistemas de sharing, los medios troncales de transporte que obviamente tienen que ser pues, autobuses, trenes, también tranvías, o que podamos llegar en ámbitos metropolitanos con nuestro coche o con nuestra moto y podamos dejarlos y podamos acceder fácil a una estación, nos ayudará a hacer este paso, ¿no? Y este cambio modal. Pero esto no es tan sencillo. En el área metropolitana de Barcelona hace años que se está trabajando en diferentes modelos, las estaciones que tenemos a nivel urbano en Barcelona, también las estaciones que tenemos en los municipios del área metropolitana. Hay un plan de Park and Rides, pero ¿qué pasa? ¿Qué es necesario? Bueno, es necesario sobre todo una integración tecnológica. El usuario no se puede penalizar, ¿no? Ni a nivel tecnológico, pues, ni a nivel de billete, ni a nivel de las aplicaciones que tiene que utilizar para poder hacer todo su camino, ¿no? Todo su itinerario desde que sale de su casa hasta su lugar de destino. Tiene que haber una integración física, que se reconozca un mismo espacio en el que obviamente sea sencillo y sea visible y sea cómodo poder hacer este traspaso entre un modo y otro. Y también a nivel tarifario no podemos penalizar. Todos los sistemas tienen que estar integrados. Ahora, en el último año, ¿no? Hemos tenido la cuestión a lo mejor del bici en Barcelona con el sistema de bici del área metropolitana, que al final penaliza al usuario que no podrá, que tiene que hacer un cambio de vehículo y además tiene que hacer un cambio de tarifa. Bueno, al final esto penaliza a que no te ayuda a tomar la decisión, ¿no? De decir, no, pues yo vivo en Esplugas e iré al centro de Barcelona en el sistema público metropolitano de bicicleta, porque si tengo que hacer un cambio, bueno, hay una disponibilidad de bicicletas. Bueno, todo esto conlleva que tarifa, lugar físico y tecnología sean claves para que en este triángulo todo tiene que funcionar para que el usuario vea como una opción súper competitiva el dejar su coche, que es el objetivo principal, y moverse en transporte público. Por tanto, los hubs intermodales los vemos como este espacio, ¿no? Donde diferentes modos de transporte tienen que confluir y estar integrados para poder ayudar a esa conectividad de los desplazamientos. Obviamente, luego lo comentaré, pero tiene que haber diferentes respuestas en estos espacios, diferentes respuestas a las necesidades que van un poco en función también a las distancias, ¿no? Los factores claves son esta experiencia de usuario, que vienen del triángulo anterior, lo que es toda la infraestructura, el servicio eficiente, un modelo tarifario que no nos penalice, señalización, seguridad, tanto en el desplazamiento, fiabilidad del servicio, como seguridad física, ¿no? Porque hemos visto que a lo mejor dejar tu coche a las 5 de la mañana en un park and ride para coger un tren, bueno, hay gente que, pues iluminación, ¿no? Cosas tan básicas, pero que son fundamentales. Y además accesibilidad universal. No nos podemos olvidar que si podemos llegar a una estación o podemos tomar ese transporte público caminando, yendo a pie, bueno, sería una gran ventaja. Nosotros planteamos, ahora veremos en el debate, que será cuando todo esto se discuta y crezca, ¿no? Y sea más rico, pero yo planteo, ¿no? cuatro escalas diferentes. Tenemos una escala aeropuerto, ¿no? Que es como más una unión del territorio obviamente a otro nivel. Esto ha salido recientemente una noticia, ¿no? del aeropuerto de Barajas, donde se acaba de inaugurar la solución de una estación intermodal dentro del propio aeropuerto. Facilitemos a la gente llegar y salir del aeropuerto también de una manera más masiva, porque muchas veces la opción taxi o la opción coche... continúo, me dicen. Luego, estaciones metropolitanas, aquí Park and Ride, donde creemos también que intentemos llegar en micromovilidad en el caso que se pueda. Luego, estaciones urbanas, aquí tenemos pues una Atocha, un Sants, un Sagrera.
y a nivel de calle, de barrio, poder integrar, ¿no? Que sea sencillo hacer un cambio, por ejemplo, entre metro y autobús. Aquí los retos, estos sí que se los voy a dejar para mis compañeros: demanda de aparcamiento, falta de terreno, costes, accesibilidad, regulación. Y bueno, como me estaba pasando el tiempo, quiero comentaros que esta breve introducción forma parte de un estudio que estamos elaborando desde el Mobility Institute de la mano de Cinesi, y que próximamente estará disponible en la web del Mobility Institute para nuestros asociados. Y nada, a continuación doy la palabra a Ana, CEO de Cinesi, que ella será la encargada de llevar el debate. Muchas gracias. A ti. Vale, muchas gracias, Alba, y muchas gracias sobre todo al RAC Institute por cedernos este espacio para tener estos 50 minutos para dialogar con los invitados y conocer un poco más. Mira, os lo iba a decir, pero digo, me veo yo moviendo. Gracias. Y conocer un poco más sobre los hubs multimodales. Así que os invito a subir. Noemí, por favor, Noemí Moya, directora regional del Sud de Europa de Desarrollo de Mercado de Voi Technology. Lluís Alegra, director del área de movilidad en la Autoridad del Transport Metropolità del área de Barcelona. Bruno Espinar, gerente de Movilidad 4.0 e Innovación Digital de la Dirección General de Desarrollo y Estrategia de Renfe. Ramón Sagalés, consejero delegado de Sagalés, y Javier Burrieza, ingeniero senior en Desarrollo de Negocio en Nomon. Vale, pues gracias por subir. Buenas tardes a los 5. Y bueno, dividiremos un poco la sesión en 2 bloques, aunque no se notará mucho, pero en un inicio iremos a hablar un poco más de actualidad y tendencias. Y como nos ha dicho Alba, los hubs multimodales tienen una importancia relevante y muy importante para mejorar la accesibilidad a todos los modos de transporte, facilitar el acceso también a otros servicios de valor añadido y, sobre todo y en definitiva, mejorar la experiencia de los ciudadanos al desplazarse. Y es por ello que os invitamos aquí para saber un poco y preguntaros a cada uno de vosotros en qué proyectos estáis en la actualidad para que estén funcionando como hubs intermodales. Bruno, empezaremos por ti, por la casa un poco más grande. Nos gustaría que nos contaras cómo entendéis en Renfe los hubs intermodales actualmente y cómo los enfocáis de cara al futuro. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Gracias al Mobility Institute por esta invitación. Y bueno, desde Renfe llevamos, como sabéis, pues una íntima relación, ¿no?, con nuestro primo hermano Adif, que es quien gestiona las grandes estaciones de alta velocidad a larga distancia. Con ellos tratamos de mantener pues una comunicación muy fluida, con muy buena coordinación, tratando de colaborar conjuntamente también en proyectos como la Ecomilla, que es un proyecto que tiene Adif de remodelación de las grandes estaciones, que son esos grandes hubs de intermodalidad que se van a construir dentro de las grandes urbes. Y en este sentido, bueno, pues tratan de colaborar y coordinarnos con ellos en todas las acciones. Desde el punto de vista de cercanías o rodalíes, como saben ustedes, operamos más de 12 núcleos en España y bueno, pues son núcleos que tienen una gran capilaridad, que mueven más de 450 millones de viajeros al año. Y ahí estamos también tratando de colaborar con empresas de micromovilidad, de transporte compartido, para empezar a realizar proyectos a corto plazo y que permitan cubrir esa primera y última milla, ¿no? Y buscar dentro de estas localidades más periféricas o zonas de influencia de grandes ciudades, pues esa movilidad sostenible que todos buscamos, ¿no?, que todos deseamos. Gracias. Ramón, como operador de transporte público, seguramente habéis experimentado en primera persona el paso o la transición de esta parada-estación tradicional a los hubs multimodales.
¿Cómo habéis contribuido desde Sagalés a promoverlos y en qué os beneficia el hecho de que haya este intercambio modal? Sí, bueno, buenos días. Pues mira, hace ya unos años nosotros empezamos a promover lo que son las líneas express junto con la Administración catalana en un primer proyecto que fue la línea número 7, la que es del Vall d'Altenas a Barcelona, que era una línea express que tenía todo de parkings disuasorios para coger el coche e ir a Barcelona, ¿no? También diseñamos que los autobuses pues, intentaran tener maleteros para poder llevar los patinetes, algo que hemos ido implementando en el resto de los servicios express que operamos, que intentamos pues, que hayan conexiones eléctricas, que en los maleteros se puedan aparcar los patinetes, porque es el único elemento hoy en día que aún, al menos en la zona catalana, si hablamos, puede que sea un poco más privado que público, ¿no? O compartido. Y bueno, va funcionando. Lo que pasa que se nos obliga a las empresas de autobús a que los viajeros que llevamos viajen sentados, ¿no? Y eso pues hace que se quiere dar la máxima calidad a los viajeros para que no vayan de pie, ¿no? Y eso hace que sea difícil poder tener otro hub, ¿no? Que no estaba aquí, que sea el autobús, ¿no? Entonces, claro, nosotros somos un aportador de personas o un recogedor de personas de los hubs. En este sentido, el último plan estratégico que hicimos, intentamos bajar de las 9 plazas, que es nuestro límite de transporte, por debajo. O sea, el transporte en autobús tiene unas licencias que podemos transportar a partir de 9 plazas, pues nosotros intentamos ir a la 1 plaza, ¿no? De 1 a 9, ¿no? Intentamos entrar en este nicho y por eso nos metimos pues, en el bike sharing con Nextbike, nos metimos en ambulancias para transportar una sola persona dentro, también tenemos licencias de taxi y ya está. Y bueno, con patinetes, esto que he comentado. ¿Esto qué nos ha llevado? ¿Qué experiencias nos ha llevado? Pues bueno, pues por ejemplo en la estación de autobuses de Ibiza, una estación que gestionamos que tiene pues 300 plazas de parking, llegan todas las líneas de autobús allí. Nosotros pusimos un sistema de bike sharing a modo privado con Nextbikes, sin la colaboración, en este caso, de la Administración, para intentar un poco ver hasta dónde podíamos llegar, ¿no? Era un poco experiencial. Y en este paso, ¿qué nos pasó? Que la Administración insular pues, sacó la parada del centro de la ciudad y nos la trajo a la estación, ¿no? No fue un gran problema al final. No fue un gran problema porque habíamos generado todo un ecosistema de un hub, ¿no? De diferentes modelos de movilidad en la estación. Aparte de que también se centralizaron muchas oficinas de la administración pública en la estación misma, ¿no? Estas son nuestras experiencias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir como la cadena modal lógica, Noemí. Voi opera en más de 100 ciudades, en 11 países europeos y en contextos muy diferentes, muy distintos entre ellos. ¿Cuál sería vuestra experiencia en estas estaciones intermodales? Y habéis analizado un poco cómo afecta vuestros servicios de movilidad compartida cuando están integrados en un hub y si tenéis cuantificado el número de desplazamientos que generan o más o menos un ratio de estos desplazamientos que puedan llegar a generar. Gracias, Ana. Bueno, primero, buenos días, buenas tardes. Para los que no habéis estado en la primera sesión en la que mi compañero explicaba un poco quién era Voi, ¿no? Lo que hacemos es ofrecer servicios de micromovilidad compartida con patinetes eléctricos, con bicicletas eléctricas en ciudades, ¿no? Somos empresa sueca, nuestros servicios son europeos, ahora mismo esos 11 países en los que estamos operando son europeos y nuestra experiencia en hubs y en intermodalidad depende mucho del país en el que estamos operando, ¿no? Todo lo que son los servicios de sharing están más extendidos en el norte de Europa, en el sur es lo que estamos intentando ahora.
Empezando un poco por España. A España llegamos hace 2 años en la ciudad de Sevilla. Nosotros tenemos una visión de la micromovilidad compartida pues, como una movilidad multimodal de primera, última milla en colaboración con transporte público. Y por eso, desde el primer momento en el que entramos en una ciudad, lo primero que hacemos es intentar pues abrir estos acuerdos con transporte público. Cuando llegamos a Sevilla, pues creo que una de las primeras empresas con las que entramos en contrato fue con Metro Sevilla. Cuando hablamos de hubs, integración, podemos hablar de integración física, que tenemos lo que llamamos racks, el aparcamiento de patinetes. Si habéis llegado hoy, habéis visto que hay un aparcamiento con patinetes en la entrada y los que habéis venido en tren había otro al lado del tren. Eso es integración física, que tú salgas del tren y te encuentres los patinetes. En el momento que tú tienes que andar, ya no funciona, ¿no? Integración física, integración digital, que haya una app, ¿no?, a través de la cual plantees la movilidad como un servicio y tú puedas reservar, pagar, ¿no?, el moverte del punto A al punto B. Y la integración tarifaria. Entonces, estas integraciones, el Deep Integration, Soft Integration, dependerá un poco de con quién estamos colaborando y de qué ciudad y de qué país. ¿Qué estamos haciendo en España? Porque en Cataluña todavía no estamos. En Sevilla, todo lo que son la red de aparcamientos de la ciudad la hemos trabajado también con Metro Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y tenemos esos aparcamientos cerca de las principales estaciones de metro. Hemos hecho lo mismo en Madrid. Hace muy poquito hemos establecido el primer hub intermodal en Atocha. Cuando llegas a Atocha tienes un parking con nuestros patinetes aparcados y hace muy poco también hemos hecho lo mismo en la estación de Chamartín. Todavía no tenemos datos porque es muy, muy nuevo, ¿no? Pero sí que tenemos datos de nuestros usuarios. Una vez al año lanzamos una encuesta a todos los usuarios europeos. Lo que sabemos es que a nivel europeo el 50% de nuestros usuarios utiliza el patinete en combinación con transporte público. Si venimos a España, la media de las 3 ciudades en las que estamos, Madrid, Sevilla, Málaga, es de un 40%. Si nos centramos en Madrid ya nos vamos al 70%. ¿No? Entonces, esto yo creo que muestra que somos unos aliados del transporte público y no estamos compitiendo con ellos por una parte. Si ya me muevo de España y nos vamos al resto de países europeos donde hace más que estamos, me gusta dar ejemplos, por ejemplo, de Alemania, donde nos está funcionando muy bien. Hemos visto, por ejemplo, que en Stuttgart, que hicimos el seguimiento de una de las estaciones en las que pusimos los patinetes, durante los 3 primeros meses, el aumento del uso de nuestros patinetes subió un 250%. Y el buscar esa estación en la app de la ciudad aumentó un 90%. En Berlín, en las estaciones en las que nos hemos integrado, que tenemos los hubs intermodales, la venta de billetes de metro ha subido hasta un 3,3%, ¿no? Entonces, con esto decir que si el modelo está bien integrado, sí que funciona y que no es una competencia, ¿no? Que está demostrado que es un modelo que sí que funciona bien. Gracias. Seguimos con Luis. Luis, ¿podríamos decir que los Parks and Ride fueron el inicio de la versión inicial de lo que hoy podemos entender como estaciones multimodales, ¿no? Y qué estáis haciendo y estáis trabajando para dar un paso más y para que sean un park and service, ¿no? Y deriven, por tanto, como hubs multimodales. Ahora, en 2021, el año pasado, aprobasteis también el Plan Director Urbanístico y los intercambios los aparcamientos donde están los aparcamientos de intercambio modal. ¿Cuántos aparcamientos de intercambio modal hay operativos actualmente? Más o menos para que nos hagamos una idea también de lo que tenemos, cómo funcionan estos servicios y qué ofrecen a los usuarios para diferenciarlo de lo que teníamos y cuál es el papel, sobre todo, de la TEMA en la promoción y desarrollo de estos hubs multimodales. Bueno, diríamos... Mucha cosa. Sí, primero decir que, sobre lo que hemos hablado, los hubs intermodales solo funcionarán bien si las redes también lo son. Es decir, si nosotros nos aparece, como explicaba, Adif,
y viene con un modelo de hub y lo pone lo mismo en Barcelona que en Madrid que en Valencia, es probable que desde el punto de vista del ferroviario pueda funcionar, pero es muy probable que como punto de vista de hub completo, no, si no se ha hecho conjuntamente con el territorio en donde se va a poner. Porque lo importante, nosotros hemos insistido, es el análisis de que todas las redes se complementen, cada una tiene su función, la alta velocidad tiene la suya, el tren y se junten. Cuando vamos bajando, aparece lo que sería, de alguna manera, los park and rides, los aparcamientos de disuasión, que son puntos diríamos, a veces más o menos importantes, de aportación de usuarios al sistema, que tienen una cierta función de hub intermodal, pero también tienen una cierta función de continuación de la red. O sea, yo voy con tren a Cardedeu y continúo mi viaje hasta mi casa con un patinete, con una bicicleta, con otro autobús, y no tanto como el elemento de hub intermodal que pueda estar pasando pues la estación de Sants, en donde además pasan muchísimas otras cosas que en los aparcamientos. Nosotros estamos evolucionando, intentamos evolucionar, porque quien lo ha de hacer al final no es la ATM planifica, para que los aparcamientos de disuasión, los park and rides, de alguna manera copien algunas cosas buenas de esos otros, de estos hubs más importantes. Por tanto, que puedan ofrecer algunos pequeños servicios, por ejemplo, y que faciliten el intercambio de movilidad. Por ejemplo, hablabais, los patinetes, las bicicletas, encuentren espacios seguros para poder cambiar y que el sistema de intercambio de la bicicleta con el ferrocarril sea el mismo. O sea, en nuestro caso sería la T-Movilidad, en Madrid pues será la T-Movilidad de Madrid, que yo la desconozco, y en Londres pues la Oyster. Por tanto, queremos integrar, pero no estamos pensando en espacios donde pasen todas las cosas que pasan en un intercambiador en donde se aglutinan todos los medios de transporte. Allá vamos a tener el ferrocarril con el patinete, la bicicleta y el autobús, pero a lo mejor no y vamos a tener el coche privado que llega, deja y la gente utiliza el transporte público. En el hub intermodal, que entiendo yo que, por ejemplo, explicaba Bruno, que desarrolla DIF o la misma Generalitat o nosotros mismos promovemos, pasan muchas otras cosas, hay muchísimos más servicios y allá encuentras todos los sistemas. Después hay un punto que no has preguntado, pero que tiene mucho que ver, pensaba que Bruno lo diría, porque yo creo que es lo que está promoviendo, por ejemplo, Renfe con DOCO, y que la ATM intenta hacer también el más en su ámbito, que yo creo que estos elementos que van a ir conectando van a llevar a facilitar lo que hoy está promoviendo en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y por tanto va a hacer que estos hubs ya no sean tanto una interrupción. Es decir, yo voy a ir a Madrid y me voy a sacar en mi casa y voy a llegar a Sants, allí voy a subir y voy a utilizar a lo mejor DOCO, pero la gente de DOCO se va a conectar con los servicios públicos de Barcelona a través del MAS de la ATM de Barcelona, pero la gente no lo va a saber. O sea, igual lo compra en TMB y va a ir a Madrid, o igual lo compra en Renfe Zaragoza y va a ir a no sé dónde. Y yo creo que esto sí que va a facilitar ese camino de que yo utilizo. Es un proceso que estamos todos empezando, ellos van por delante en el mundo mundial, pero detrás vamos muchísimo delante en el sentido de la aplicación. El MAS hace mucha gente que lo está estudiando y yo creo que eso va a ayudar muchísimo también a la intermodalidad. Vale. De hecho, sí que le íbamos a preguntar a Bruno, te nos has adelantado, así que casi que vamos a aprovechar y ya que has hecho y ya que nos has dado un poco de pistas sobre DOCO, una de las preguntas que teníamos para Bruno precisamente era ¿cómo crees que la tecnología, en este caso iría muy ad hoc, podría potenciar la multimodalidad y en concreto el funcionamiento de estos hubs?
Pues en esta línea, y te agradezco el comentario, Lluís, precisamente la digitalización favorece que este principal dolor que tenemos todos cuando nos vamos a planificar un viaje que se compone de distintas etapas, ¿no? El principal dolor entiendo que es ese cambio modal, ¿no? La incertidumbre que nos genera cómo pasar de un modo de transporte a otro, digamos, sin red, ¿no? O sea, ahí pueden pasar muchas cosas, pueden sucederse eventos, retrasos, cualquier tipo de fallo en la propia infraestructura, ¿no? que provoque que no podamos conectar con el siguiente segmento de viaje. Ese temor, esa incertidumbre, tratamos de resolverla precisamente con la digitalización, ¿no? Y ahí es donde DOCO, que es digamos, la interpretación que hacemos desde Renfe de la movilidad como servicio, en este formato digital, es una plataforma integral de movilidad que trata de generar un modelo de cooperación entre distintos actores públicos y privados del ecosistema de la movilidad y generar puntos de encuentro, ¿no? Esto como principios, ¿no? Esta plataforma está basada en la neutralidad. Aquí no vamos a exigir que nadie tenga que coger el tren. Sí es cierto que, como antes apuntaba Noemí, DOCO nace sobre esa columna vertebral del transporte público colectivo, porque pensamos que es la solución de movilidad más eficiente en todos los sentidos y eso sí, siempre complementado con otras soluciones de movilidad compartida y de micromovilidad también, ¿no? Entonces, en esta línea lo que tratamos es de acompañar a la ciudadanía en todas esas etapas del viaje. Ellos, bueno, pues una vez que se accede a DOCO, lo que se va a ver es un portfolio muy grande, un abanico enorme de posibilidades. El cliente se va a configurar su propio viaje en base a su conveniencia de precio, horario, de comodidad, de calidad percibida, y va a poder elegir distintos operadores incluso de un mismo modo, ¿no? Pues varias compañías de autobús, varias compañías de tren, quédense con eso, avión, patinete, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a tratar es de darle pues esa consistencia a ese viaje sin costuras, donde se va a poder buscar, planificar, reservar, pagar, obtener los títulos de transporte, todo desde una misma app que bueno, pues queremos lanzarla en un concepto de producto mínimo viable, pero bastante, espero que tenga bastante viable y poco de mínimo, ¿no? Se va a lanzar simultáneamente en 14 ciudades en las próximas semanas y desde un único lugar pues se va a poder, incluso estando en diferentes ciudades, se va a poder optar a toda esta variedad de transportes, ¿no? En este sentido, después de haber ya metido la cuña publicitaria, gracias Lluís por el favor, te debo una. Una vez dicho esto, realmente DOCO, esto es lo que significa, ¿no? Lo que acabo de explicar para las personas, para la ciudadanía, pero para el ecosistema significa también algo muy relevante, ¿no? Nosotros queremos tratar de generar un marco nuevo de competitividad. O sea, lo que queremos es que entre todos configuremos un modelo de gobernanza cooperativo, ¿no? Y pensamos que cooperando vamos a competir mejor todos. Por tanto, nosotros dentro de este modelo de gobernanza que representa DOCO queremos ofrecer una serie de servicios tanto a las administraciones públicas, consorcios de transporte, como a los propios partners que nos acompañan en este viaje. Y vamos a compartir información, vamos a compartir datos de manera lógicamente anonimizada, pero nuestro afán es tratar de mejorar la movilidad y para eso vamos a compartir, como digo, datos que mejoren la eficiencia operativa de las empresas a la hora de planificar esos servicios, también que mejoren la planificación de los servicios públicos de cara a las administraciones y en última instancia, cuando está dentro digamos, de la hoja de ruta que tenemos de producto, vamos a ir sumando ciudades. En los próximos 2 años pretendemos llegar a 30 ciudades y unos 50 kilómetros alrededor de esas grandes ciudades.
todo ese área de influencia, porque aquí nuestro afán no solamente es pensar en resolver la movilidad urbana, sino conectar los pueblos con las ciudades, o sea, conectar también todo ese concepto que se llama de la España vaciada y tratar de ofrecer servicios, aunque no sean todos los rentables que serían para una empresa privada, pero nosotros como empresa pública queremos ofrecer también allí servicios. Estamos explorando acuerdos con un montón de empresas a nivel local, a nivel regional, para que el mayor número de ciudadanos tenga ese derecho a la movilidad garantizado. Vale. Gracias. Gracias. No, digo, has aprovechado la falca publicitaria bien. realmente, pero bien. Pero nos viene muy a colación porque precisamente has hablado de datos y tenemos a Javier de Nomon, que bueno, los datos juegan como empresa operadora o proveedora de datos, nos ayudan a entender un poco y a darnos cuenta de la comprensión del funcionamiento de la movilidad y de los sistemas de transporte, ¿no? Y juegan un papel muy importante también en los hubs multimodales. ¿Qué papel crees o creéis desde Nomon que juegan estos datos y su análisis para mejorar esta multimodalidad? Gracias, Ana. Bueno, yo creo que estaremos todos de acuerdo que el papel es fundamental de los datos, ¿no? Ya lo apuntaba ahora Bruno. Al final, como nos ponía Alba en el centro de ese diagrama de la intermodalidad y de la integración al usuario en el centro, pues se trata de tener la mejor información para comprender las necesidades de los usuarios por parte de los operadores y de los ciudadanos por parte de las autoridades, ¿no? Ahí en Nomon nosotros lo que tratamos de hacer es aprovechar la digitalización, que también es otro de los componentes que ya ha salido antes, para aprovechar esas nuevas fuentes de datos que se están poniendo encima de la mesa, que ya se están recogiendo, sin quererlo nosotros, digamos, pero que pueden tener mucho impacto en cómo conseguimos información de movilidad, porque bueno, pues vienen a complementar los instrumentos que ya teníamos, como las encuestas, como los conteos de tráfico, etcétera. En dos direcciones, diría, ¿no? Y ambas como que ya están teniendo mucho rédito en cómo mejorar la intermodalidad. Una en ayudar a autoridades y operadores a explotar los datos que sus propios sistemas ya están generando. Yo creo que hay un caso y cada vez más operadores y más autoridades lo explotan, los datos de esas tarjetas inteligentes de transporte público, ¿no? Que nos pueden ofrecer pues una riqueza de información que hasta ahora en el transporte público era compleja a veces de determinar, sobre todo pues los flujos origen-destino, ¿no? Que siempre es un reto para los operadores y las autoridades conseguir información sobre ese tema. Y, por otro lado, también intentar que el sector pueda aprovecharse de fuentes de datos que nos traen otros sectores, ¿no? Nosotros en Nomon venimos ya bastantes años trabajando en que los operadores de telefonía móvil puedan suministrar una fuente de datos adicional al sector de la movilidad. Venimos trabajando ya desde 2015 en soluciones para anonimizar, procesar y agregar esos datos para que puedan servir a operadores y autoridades, porque son fuentes de datos que además tienen la riqueza de aportar una visión del viaje puerta a puerta, que es justo algo muy importante para planificar este tipo de infraestructuras de hubs intermodales, y que también nos aportan una visión sobre la demanda en vehículo privado, que siempre va a ser un hueco de información muchas veces, ¿no? De cuáles son las relaciones origen-destino de esa demanda en vehículo privado y, por tanto, en qué relaciones hay que potenciar la intermodalidad para conseguir competir entre todos con el vehículo privado. Yo creo que esas dos direcciones están siendo muy prometedoras. Seguro que durante el debate pues, podemos aportar algún ejemplillo. Vale, pues muchas gracias. Hasta ahora hemos visto un poco qué tenemos hoy en día o qué existe en la multimodalidad. Bruno nos ha avanzado un poco más a nivel de tendencias, pero intentemos mirar estos desafíos y oportunidades que tenemos y que, por tanto, que ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Noemí, por ejemplo, desde la perspectiva de la micromovilidad, ¿crees que hay alguna barrera actualmente para que esta multimodalidad realmente sea efectiva?
Voi tiene un modelo de empresa, de negocio, en el que nosotros nunca entramos a operar en una ciudad si no lo hacemos de la mano de la ciudad, ¿no? Y para hacerlo necesitamos que la ciudad nos dé licencias y nosotros lo que consideramos que es un modelo ordenado es que esas licencias se den a través de una licitación que establece los criterios a través de los cuales hay que operar en la ciudad, ¿no? Una de las cosas que nosotros pedimos, y es un reto porque a veces no nos pasa, es que esos criterios sean de calidad de servicio, de servicios multimodales, de coordinación con el transporte público, de última tecnología, de un producto seguro, no de unos servicios económicos, ¿no? Porque al final es transporte también público que utilizan los ciudadanos y que, por tanto, tiene que ser muy seguro. Si las ciudades no nos permiten entrar, ¿no? Que es a través de esas licencias, de esas licitaciones a través de las que la ciudad puede establecer el modelo, nosotros no podemos trabajar con los operadores de transporte público que están en la ciudad, ¿no? Entonces, ese primer paso que tienen que hacer las ciudades es el que estamos pidiendo porque es el que nos está costando más ahora mismo en España o aquí en Cataluña, que todavía no estamos operando, ¿no? Entonces, que se conozca bien, que tengamos colaboración público-privada, que nos sentemos, que compartamos datos, modelos a la hora de operar en ciudades y que eso posibilite, ¿no? que se puedan dar estos servicios. Que el patinete compartido puede ser una solución en un momento en el que el patinete privado a lo mejor todavía no se utiliza de la forma que se tiene que utilizar en las ciudades, ¿no? Entonces es eso, que nos dejen operar para poder entrar a hacer este tipo de colaboraciones con transporte público. Vale. Pues como hablabas de transporte público y un poco también la continuación sería Ramón de Sagalés. Ella nos cuenta qué barreras pone y quizá a lo mejor saber también oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidades pueden generar estos hubs y un poco qué esperáis de ellos y de esta interacción con nuestros sistemas de movilidad? Sí, bueno, lo principal, y si hablamos de autobuses, como puedo representar, es que el hecho de que haya otros sistemas de movilidad hace que el autobús pueda ser más eficiente, que no tenga que dar vueltas por según qué barrios porque sabemos que ahí hay según qué personas, sino que haga una línea recta, que las paradas estén una delante de la otra, que tengas un espacio al lado para coger un patinete o una bicicleta y puedas hacer la última milla, ¿no? O sea, en este sentido, tener un bus más rápido y más eficiente, ¿no? Y poder darle más frecuencia a lo mejor, ¿no? Porque lo que nos pasa en algunos sitios es que, claro, tú llegas a las ciudades y las ciudades pueden estar bien montadas desde el punto de vista de hubs, pero si lo miras al revés, de la vuelta por la tarde cuando te vas a casa, como decía Lluís, pues te puedes encontrar que llegas a una estación que no hay nada. O sea, tienes un autobús, que nosotros ponemos autobuses, pero con una frecuencia que solo recoge las idas a Barcelona, no puede recoger las vueltas de Barcelona, ¿no? Entonces, falta frecuencia, falta encontrarte unos patinetes porque a lo mejor no es rentable estar en un municipio de 15.000 personas o bicicletas. Falta que el municipio quiera ordenar un poco todo el entorno de fuera de la estación. Una vez pasas la barrera de la estación, normalmente lo que te encuentras son coches aparcados, ¿no? Amontonados, y necesitas un espacio para tener carriles bici y salir, ¿no? O sea, si el hub tiene que ser un corazón, tienen que haber unas venas que distribuyan la movilidad en el municipio, ¿no? Yo creo que esta es la oportunidad, ¿no? El hecho de irse desarrollando estos diferentes tipos de movilidad harán crear una rueda que traiga más movilidad, ¿no? De una manera directa o indirecta, en el fondo estáis hablando también de esta cooperación público-privada, ¿no? Que es la que tiene que ir muy de la mano para que todos estos sistemas acaben de funcionar. Y esta pregunta solo puede ir para Lluís, porque es el representante que tenemos de la Administración, pero ¿cómo puede ayudar la Administración, en este caso vosotros como ATEMA, para potenciar esta colaboración público-privada, ¿no? A ver. Para que acabe de cuajar.
No, pero es que estaba pensando, ahora cuando Noemí hablaba, yo no sé por qué Voi no está en Barcelona, por ejemplo, pero yo he visto empresas de patinetes en Barcelona, ¿no? Pero en cambio sí que estoy de acuerdo con tu reflexión. O sea, una cosa es el caso de Voi, desconozco cuál es, que hay un tema de regulación, ¿eh? Pero también te he de decir que la administración nos cuesta un poco regular hasta que no estamos seguros de qué es lo que hemos de regular. Nosotros hicimos un viaje para ver qué estaba pasando con patinetes en el mundo y llegamos horrorizados. O sea, llegamos absolutamente horrorizados. Y tengo unas fotos que no son de Voi, son de otra empresa, pero es igual, ¿no? Porque la regulación, cuando tú entra un nuevo elemento en una ciudad, o incluso en una ciudad pequeñita, tiene que tener su espacio. Llevamos quizá 20 años para comenzar a ver que Barcelona y las ciudades de alrededor de Barcelona, no solo Barcelona ciudad, empiezan a tener una red de bicicletas aceptable. Aceptable. Aún son carriles estrechos, aún hay muchísimos puntos donde de pronto desaparecen y la bicicleta está pues mucho más arraigada que el patinete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por una parte, las nuevas cosas que aparecen, hasta lo que hemos dicho de la digitalización, necesitan que las administraciones entendamos el fenómeno para poderlo regular y saber exactamente de qué se trata. Incluso a veces saber si va a triunfar, porque si tú regulas una cosa, regular cuesta mucho, porque quiere decir poner condiciones, puertas, decir esto se hará de esta manera, esto. Por tanto, hay un primer tema, que es que en el caso de la micromovilidad, que yo creo que ha llegado para quedarse, y yo creo que ahora ya lo sabemos, y yo creo que hay sitios que, como has dicho tú, está funcionando muy bien, hemos de aprender y les tocará regular. La segunda cosa es que estamos en una tipología de país o de sociedad que nos creemos bastante el top-up, ¿no? Por tanto, vamos del bottom a la... Es decir, que empezamos a regular los municipios y de pronto vemos que necesitamos una regulación por encima. O sea, es difícil que la Generalitat haga una regulación de este tipo mientras no ve que van creciendo o que los ayuntamientos van como poniéndose, ¿no? Es como la Dirección General de Tráfico. Ya ahora ha regulado, pero ha regulado un poco todo el tema de seguridad cuando llevábamos años viendo lo que estaba pasando, porque ha necesitado entender el fenómeno para poderlo regular bien. Entonces yo creo que esto es lo que nos pasa un poco a la administración, ¿no? Una cosa es planificar. Planificar sí que lo podemos hacer antes, lo hacemos en la ATM, con consultorías pues, como Cinese, ¿no? Que nos está ayudando, pero no es lo mismo que regular. La planificación no es la regulación que parece una norma, una ley, o en donde ya se dice como una ordenanza municipal, eso es regulación, necesita un poquito más de tiempo. Yo creo que ahora mismo estamos en condiciones ya de regular bastante el mundo del patinete, de la micromovilidad. De hecho, Barcelona ya lo ha estado haciendo, pero hay muchos municipios que aún no lo han hecho, pero yo creo que copiarán un poco lo que haga Barcelona, Tarrasa, Sabadell, ¿no? Lo acabarán copiando. Por lo tanto, ¿existe un modelo de gobernanza idóneo para potenciar estos hubs multimodales? ¿Creéis? Idóneo. Bueno, idóneo que no tiene por qué ser el que tengamos. Vale. O sea, puede ser... El hub intermodal tiene una cosa muy curiosa en nuestro país, que generalmente tiene un propietario o alguien que manda mucho allí. O sea, si voy a Estación de Sants, sobre todo manda o Adif o Renfe y tal. Si me voy a no sé qué estación, manda el metro y manda Generalitat. Si esto se mantiene así, siempre va a haber que a lo mejor ha de ser así, que no dice que no haya de ser así. Siempre va a haber disfuncionalidades en los hubs. Todo que han habido proyectos europeos, que yo participé en un proyecto con Renfe, con no sé quién tal, en la estación de Passeig de Gràcia de Barcelona. Pero al final llegabas, y cuando llegabas solo al tema de señalización, ya teníamos unos líos enormes, porque Adif tenía un sistema
que no era exactamente lo mismo que hacía Renfe, aunque parezca mentira. Cuando entrabas al mundo de Renfe cambiaba ya un poco, o sea, ya no era igual. Creo que no era igual que el de Metro, que no era igual que el de los autobuses que habían afuera, y ahora estamos creando un nuevo grupo de trabajo para ver cómo mejoramos esto, pero que hemos de tener en cuenta que la estructura que tenemos en el país no facilita que estos hubs intermodales realmente se integren de todo. O sea, nos lo hace mucho más difícil a los técnicos, ¿no? Vale. Esta es la verdad. Sí. Y nos ayudaría un poco el hecho de integrar estos hubs a tener, por ejemplo, datos no reales, sino más dinámicos, ¿no? Quizá una de las cosas que hasta ahora hemos estado trabajando, y sobre todo a nivel de datos, es que miramos mucho hacia atrás, qué ha pasado, modelos, pero ¿cómo podemos o qué barreras os estáis encontrando para precisamente dinamizar estos datos, ¿no? y poder trabajar con datos reales en futuro? Pues bueno, yo creo que el tema de la gobernanza también afecta a los datos. O sea, la gobernanza está en todas partes, ¿no? Nosotros, en muchos de los proyectos europeos que hacemos, relacionado con cómo desarrollar soluciones basadas en los datos, mejorar la intermodalidad, nos encontramos que cuando pasamos si queremos pasar de un escenario en el que simplemente en el contexto del proyecto estamos probando el concepto y avanzar hacia una implementación, la técnica está resuelta, pero la gobernanza no. Nos ha pasado además en muchas escalas, ¿no? Por ejemplo, en la escala de hub mayor que veíamos antes, el aeropuerto. Nosotros trabajamos con AENA bastante en proyectos para ver cómo coordinamos mejor los modos de acceso terrestres con el lado aéreo, ¿no? Y, digamos, las simulaciones que hacemos en esos casos demuestran que hay mucho potencial. O sea, por ejemplo, frente a una situación de disrupción, en el caso de un proyecto en concreto, el proyecto Transit, que finalizaba ahora hace unos meses, estudiamos el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de París, Charles de Gaulle. Si cierra la línea del metro, por ejemplo, que es una disrupción bastante importante para los pasajeros que llegan al aeropuerto, con solo 1 minuto promedio de retraso en los vuelos, conseguiría salvar al 30% de pasajeros que de otra manera habían perdido el vuelo. El potencial está ahí, porque 1 minuto es algo gestionable para el tráfico aéreo. Pero cómo llevar a un marco de compartición de datos, y más en tiempo real, como es ese caso, para que ese tipo de soluciones realmente se implementen, ahí todavía nos queda mucho camino por recorrer. Esto es un tema de aeropuertos, pero también lo vemos en temas de movilidad urbana, ¿no? La verdad es que iniciativas como DOCO yo creo que pueden contribuir un poco a que haya datos multimodales cada vez más, pero muchas veces las administraciones se encuentran con dificultades para acceder a los datos de todos los operadores y tener una foto completa de la movilidad. De nuevo, la técnica ya aporta soluciones. Por ejemplo, ya hay muchos avances en el entrenamiento de modelos de transporte de manera distribuida, es decir, que se conectan las distintas bases de datos sin necesidad de que nadie esté mirando todos los datos a la vez. Incluso con esas garantías que respetan la sensibilidad comercial que tienen los datos, por supuesto, para cada operador, es muy difícil que esa técnica, sin un marco de gobernanza adecuado, se pueda implementar. Ahí estoy de acuerdo con Lluís un poco que también hace falta que las administraciones locales y metropolitanas tengan marcos regulatorios que les permitan tener una seguridad jurídica mayor a la hora de plantear esos esquemas de gobernanza que sin duda tienen que estar a nivel metropolitano. Vale. Estamos enfocando mucho como los hubs intermodales como una infraestructura que está en ciudades y en zonas muy urbanas. Pero antes Bruno ya nos ha hecho un pequeño avance. Yo creo que los datos también nos pueden ayudar, pero creo que sería importante pensar, y os lo lanzo a cualquiera de vosotros, cómo visualizamos o cómo creemos que podría ser. Nos queda poco tiempo, pero creo que podemos. ¿Cómo podría ser un hub multimodal en una zona de baja densidad para dar servicio también a toda esta población que decía de la España vaciada a toda esta población que parece que se queja y que tiene las mismas necesidades de movilidad que el resto? Aquí, si me permitís, desde luego que en el ámbito rural, lógicamente hay que
gestionar la eficiencia en zonas donde hay baja densidad de población, donde puede haber una demanda absolutamente flexible, ¿no? Y en ese sentido, además, requiere de tipologías incluso de vehículos o de modos que se tienen que adaptar a esa demanda casi en tiempo real, ¿no? Ahí el componente digital y precisamente la gestión de datos en tiempo real parecen que son los mimbres, ¿no? para construir ese cesto, ¿no? y que realmente tenga sentido de utilidad. Aquí nosotros estamos trabajando precisamente con empresas que se dedican a gestionar, bueno, pues que tienen construidos y probados algoritmos, ¿no? Al final para gestionar operaciones de transporte flexible en base a matrices, digamos, origen-destino, que son dinámicas según los puntos de recogida, digamos, de toma de servicio y de deje de servicio. Y buscando esa eficiencia, ¿no? Esa eficiencia luego tiene que estar equilibrada con el precio, el coste de la operación y el coste que le va a suponer al ciudadano ese movimiento, ese desplazamiento. Entonces ahí nosotros estamos ahora mismo experimentando precisamente desde un punto de vista todavía teórico, pero que lo vamos a lanzar a la práctica en breve, con dos proyectos que tenemos identificados. Todavía no puedo revelar la ubicación, pero estamos trabajando en dos ámbitos, uno de ciudades de más de 50.000 habitantes y otro de menos, ¿no? Y vamos a ver qué conclusiones sacamos, pero desde luego que aquí la colaboración, la cooperación entre distintos modos es también básica, ¿no? El compartir esos datos para que realmente salga algo pues sostenible. Pero entonces estamos hablando como que el hub tiene que ser también sostenible económicamente propiamente, ¿no? A veces también es un servicio. Y, como sabemos, muchas veces los servicios de movilidad no son sostenibles económicamente, pero sí que sería un servicio a la ciudadanía importante en zonas más alejadas o con menos densidad que no los tenemos que dejar olvidados, ¿no? O sea, que a veces hay que quizá hacer esta... Sin duda, Ana, aquí la cuestión es que no hay tanto pionero de empresa privada que se quiera aventurar a perder dinero para garantizar el derecho a la movilidad, ¿no? Nosotros, desde el ámbito de DOCO, como empresa pública, estamos dispuestos a hacer eso. De hecho, está en nuestros planes, ¿no? Allí, a lo mejor hay zonas donde son más rentables para nosotros. Con esos beneficios compensaremos precisamente esta prestación de servicios, este acercamiento de ese derecho a la movilidad en zonas que están más despobladas. Vale, pues nos queda menos de un minuto. Os agradezco a todos que hayáis venido, que hayamos hablado sobre los hubs y un poco como cierre, pues la idea esta que se nos queda a todos, que un hub multimodal no puede funcionar sin la cooperación de todos los elementos y todos los agentes que participan en la cadena, en este caso de valor. Están tanto empresas privadas, empresas públicas, administración, empresas que nos ayudan a aportar estos datos y saber la viabilidad que pueden tener el hecho de proyectar nuevos hubs o cómo los estamos usando y por tanto, qué resultados tienen. Muchísimas gracias y esperemos vernos en otra ocasión. Gracias. Gracias.